Es la explosión del depósito de petróleo que surte a las gasolineras de Basilkiv, una región cercana a la capital de Ucrania. Las instalaciones estaban prácticamente llenas de combustible que ha quedado destruido. Los constantes bombardeos rusos durante toda la noche han causado importantes destrozos en distintas zonas del país. Hoy las ciudades de Ucrania han amanecido desiertas. ¿Qué tal? Saludos. La ofensiva rusa entra en su cuarto día de combates con ataques a instalaciones de gas, de petróleo. El mayor foco de tensión está hoy en las calles de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Nos vamos en directo al este del país con nuestro enviado especial, Óscar Mijayo. Óscar, los rusos intensifican los ataques allí. Así es, a primera hora de esta mañana las autoridades ucranianas reconocían que la vanguardia rusa había entrado en los barrios de la periferia de Kharkiv, pero en un comunicado que han hecho público hace apenas unos minutos aseguran que sus tropas, las tropas ucranianas, los habrían expulsado y habrían rechazado esa ofensiva y que la ciudad estaría ahora bajo control total de las tropas ucranianas. Es una ciudad muy importante, es la segunda ciudad del país, tiene 1,5 millones de habitantes, una gran mayoría de población que habla ruso como lengua materna. Sin embargo, bueno, según las autoridades ucranianas, habrían conseguido echar a las tropas rusas de esta ciudad que está a tan solo 40 kilómetros de la frontera. Mientras tanto, otras ciudades ucranianas siguen preparándose para rechazar posibles ataques rusos. Es el caso de esta de Dnipro. Estamos en un centro de reclutamiento de las unidades de defensa del territorio. Aquí ha llegado durante toda la mañana muchísima gente a alistarse. Los civiles están llenando sacos de tierra para proteger infraestructuras, para hacer trincheras, para hacer barricadas, poniendo ruedas y hay gente que viene, trae colchones, trae mantas, cosas para que los soldados se les puedan llevar al frente. Los responsables de este centro aseguran que han tenido tantos voluntarios que lamentablemente no tienen armas para todos. Gracias, Óscar. Hoy hemos vuelto a escuchar a Vladimir Putin animar a sus tropas a insistir en que está dispuesto a negociar en Bielorrusia. Pero el presidente ucraniano rechaza dialogar en ese país porque no lo considera neutral. Víctor García Guerrero. Efectivamente, así es. El presidente de Ucrania, Zelensky, afirma que está dispuesto a dialogar con Rusia, a negociar, a hablar con Moscú, pero no en Bielorrusia porque considera que no es un país neutral. Hay que recordar que Ucrania entiende que Bielorrusia ha permitido el lanzamiento de misiles rusos desde su territorio y que buena parte de las tropas rusas que han entrado por el norte de Ucrania lo han hecho a través de la frontera con Bielorrusia. Esa disposición al diálogo tendrá entonces que concretarse en otro emplazamiento. Estamos a la espera de saber cuál sería ese lugar alternativo. Por otro lado, el gobierno de Ucrania lo que está haciendo es un llamamiento ahora a formar una especie de, o lo que llama una legión internacional de defensa de su territorio. El gobierno británico ya ha respondido a eso, ha dicho que está dispuesto a dar todos los permisos necesarios para todo aquel que quiera unirse a las Fuerzas Armadas ucranianas para reforzarlas frente al ataque ruso. Aquí en Kiev estamos viviendo horas de espera y de tensión después de que se anunciase, en algunos casos de forma alarmista e injustificada, un ataque de dimensiones desconocidas. Las últimas horas han sido de una relativa calma, han sonado algunas detonaciones, explosiones en la última hora, pero no se ha producido el asalto a la capital tal y como se había previsto o dicho por parte de algunas autoridades. Lo que sí se está produciendo en este mismo momento es un ataque de las fuerzas rusas al oeste de la capital, a unos 20-30 kilómetros de la capital, en dos localidades, en Bucha y en Irpin. Están a las puertas de Kiev y forman parte de la comunidad de Kiev. Ahí están participando helicópteros artillados rusos y unidades blindadas que en algunos casos han conseguido llegar a Irpin, con lo cual están al borde de la ciudad. Y en este caso lo que es importante señalar es que ya no se trata simplemente de pequeñas unidades que están haciendo escaramuzas o testando la resistencia de las fuerzas ucranianas, sino que son columnas de blindados, divisiones de helicópteros que están atacando posiciones ucranianas muy cerca de Kiev. En la ciudad, por lo demás, como podéis ver, las calles están prácticamente vacías. Estamos en la plaza del Maidán. Estos coches que pasan son de la policía, en este caso el otro era una ambulancia. Aquí no circula nadie, nada más que las fuerzas de seguridad o de emergencias y también algunos vagabundos que son pobladores de esta plaza del Maidán, junto con algunos ciudadanos que se han refugiado en las estaciones de metro que tenemos a nuestro lado. Es una tensa espera en esta capital de Ucrania en estos momentos.
Rusia ha atacado esta noche instalaciones petroleras y gasísticas de Ucrania. Un misil ha destruido un depósito a 30 kilómetros de Kiev, provocando un gran incendio. Las tropas rusas han entrado en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania. En sus calles se han producido los mayores combates de las últimas horas. Los civiles se han refugiado en sótanos, en aparcamientos, en el metro o incluso en discotecas. El número de heridos que llegan a los hospitales va en aumento. El gobierno ucraniano asegura que su ejército está frenando la ofensiva. Cifra en 3.500 los soldados rusos que han resultado muertos o heridos, algo que desmiente el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, que no ofrece datos. El primer paso de la ofensiva en todas direcciones anunciada ayer es el bloqueo total de las poblaciones de Jersón y Berdiansk, al sureste del país, según afirma Moscú. Entre tanto, los ucranianos aprenden a preparar cócteles Molotov para hacer frente al avance ruso. Siguen cavando trincheras en las calles. Se mantienen largas colas en las fronteras que miles de ucranianos intentan cruzar para ponerse a salvo. Los trenes que parten de Leópolis, al oeste de Ucrania, van abarrotados. Esta madrugada ha llegado a Cracovia el segundo convoy con 110 ciudadanos españoles evacuados de Ucrania. Hasta allí llegaban escoltados por la Policía Nacional, como ocurría ayer con el primer convoy de otros 40 civiles. Ahora los 150 esperan, todos juntos, a ser repatriados a España en las próximas horas en un avión fletado por el gobierno español. Y una de las primeras consecuencias de las guerras son las crisis de refugiados. Y esta invasión rusa está provocando ya un éxodo masivo. Según la ONU, más de 350.000 ucranianos han abandonado ya su país. Salen hacia Moldavia, Rumanía y Polonia. Allí, en la frontera polaca con Ucrania, hay un equipo de televisión española. Al otro lado de la frontera está Ucrania. Aquí en Polonia los refugiados van llegando en autobuses como este, a cuentagotas. También se acumulan muchos coches de los que acaban de pasar. Se quedan aquí parados, no saben muy bien qué hacer, nos dicen. También hay autobuses que están esperando a los que van a pasar ahora, pero nos cuentan que la tragedia realmente está del otro lado, en la carretera que viene desde Kiev, donde algunos han estado 3 días atrapados para poder llegar hasta aquí. Son sobre todo, nos dicen, mujeres y niños, porque los hombres no pueden salir del país porque igual tienen que incorporarse a filas para la batalla. Nos dicen que han pasado mucho frío, que apenas hay alimento, que no hay agua, y lo que piden sobre todo es que haya ayuda al otro lado de la frontera para esa gente que está intentando huir de Ucrania. Precisamente para coordinar la ayuda a los refugiados, en un rato se reúnen en Bruselas los ministros de Interior europeos. Se estrecha el cerco a Rusia, cada vez más países comunitarios anuncian el cierre de su espacio aéreo. Y hay acuerdo, Marta Carazo, para bloquear su acceso al mayor sistema financiero internacional. Sí, buenos días. Efectivamente, es un acuerdo entre la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Se alcanzaba ayer después de un día de intensísimos contactos a todos los niveles. Es un bloqueo parcial porque lo que quieren hacer es impedir que varios bancos rusos tengan acceso a ese sistema financiero, al SWIFT. Lo anunciaba a las 11 de la noche la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. También decía que se va a tratar de impedir que el Banco Estatal ruso haga líquidos los activos que tenga en el extranjero, para impedir así la financiación de la guerra, y que se quiere incluir a varios oligarcas próximos a Vladimir Putin en la lista de personas que tienen embargados o bloqueados también sus bienes fuera de Rusia, en esa lista en la que ya está el propio líder ruso y el ministro de Exteriores. Todo esto lo van a debatir esta tarde los ministros de Exteriores de la Unión Europea, cuarta reunión en una semana en la que también van a tratar de coordinar el envío de armas a Ucrania. Cada vez son más los países que están anunciando envío de material militar, Alemania entre ellos, y cada vez son más, Alemania también, los que han anunciado efectivamente el cierre del espacio aéreo. Pero aquí el movimiento es incesante porque casi a la par se van a reunir los ministros de Interior, preocupados efectivamente por ese flujo de personas que están huyendo de la guerra. Van a tratar de coordinar entre todos los socios europeos pues lo que es la gestión de las fronteras, la política de visados o también la ayuda humanitaria. Gracias, Marta. Ya hemos visto que la Unión Europea y Estados Unidos se han coordinado para sacar a Rusia de ese sistema SWIFT y para adoptar sanciones directas contra Putin. Biden ha destacado la importancia de continuar esa coordinación. Nos vamos a Nueva York, Almudena Ariza.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cada vez más unidos y más coordinados es lo que ha destacado Biden, incluso en una entrevista en la radio. Ha dicho que Putin está consiguiendo justamente lo contrario. Si pretendía dividir a los aliados, está logrando, como digo, que trabajen más coordinadamente. De hecho, la Casa Blanca, incluso en un comunicado, ha anunciado la creación de un grupo transatlántico que van a trabajar a partir de la próxima semana para identificar, perseguir y congelar, pues por ejemplo, yates, mansiones y bienes de los oligarcas rusos, y también para limitar los llamados pasaportes dorados, es decir, cuando los millonarios rusos consiguen, simplemente por el hecho de tener este tipo de pasaportes, la nacionalidad y la ciudadanía en determinados países. Hoy, por lo demás, aquí en Estados Unidos estamos pendientes de una nueva reunión aquí en Nueva York del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se cree que se va a convocar para mañana una asamblea general para votar y seguramente condenar también la invasión rusa de Ucrania, una propuesta presentada por Estados Unidos que no consiguió salir adelante la semana pasada porque fue vetada por Rusia, pero esta vez en la Asamblea General Rusia no tiene derecho de veto, por tanto, con una mayoría simple podría salir adelante. Y fuentes diplomáticas quieren una vez más mostrar el aislamiento de Rusia en la escena internacional. Y quiero terminar con algo muy curioso, y es una forma en la que también mucha gente aquí en Estados Unidos está tratando de castigar a los rusos. Por ejemplo, en tiendas, en comercios, en licorerías, en bares, se está retirando el vodka ruso de las estanterías. Incluso una decisión que en algunos estados han tomado los propios gobernadores. Y no es algo menor porque el ingreso por ventas de vodka en Estados Unidos, los ingresos superaron el año pasado los 7.000 millones de dólares en Estados Unidos. Retirando el vodka de las estanterías, gracias a Almudena. Las manifestaciones de rechazo a la guerra y en apoyo al pueblo ucraniano se suceden en Europa y en España. Estas horas una de las que están en marcha es en Madrid. Ferran Garrido, adelante. Miles de personas se concentran a esta hora en la Plaza de Colón de Madrid respondiendo a una convocatoria por parte de ciudadanos ucranianos. Una manifestación que va a recorrer el centro hasta la Plaza de Cibeles y que todavía, decimos, se encuentra aquí. Y no es la única. Otras dos se celebran también hoy en Madrid y en el resto de España hay diversas convocatorias. Una manifestación que continúa, como ven, a esta hora. Nosotros nos vamos, actualizaremos la información a las 3 de la tarde en el telediario. Pasen buena tarde.